Era un día cualquiera de 1982, una mañana templada en la tranquila localidad de Altagracia, en Argentina. Nadie imaginaba que esa fecha se marcaría para siempre en la historia del pueblo. Juan Carlos Romero, un joven de 27 años, salió de 1911, su casa rumbo al campo como lo hacía todos los días. Tenía una rutina inquebrantable, mate en mano, radio en la mochila y su cámara colgada al cuello, como un amigo inseparable. Pero esa mañana, Juan Carlos nunca regresó. Su familia, preocupada al caer la tarde, comenzó a buscarlo. Primero llamaron a vecinos, luego organizaron una patrulla improvisada. Al día siguiente, la policía ya estaba involucrada. Buscaban rastros, huellas, indicios, pero no encontraron nada, absolutamente nada. Ni su cámara, ni la mochila, ni siquiera su radio. Era como si la tierra se lo hubiera tragado. Y aquí empieza lo extraño. Uno de los perros del campo, conocido por ser el más bravo y ruidoso, fue encontrado horas después, temblando y escondido dentro de un galpón, con los ojos completamente dilatados. ¿Qué pudo haber asustado tanto a un animal entrenado para enfrentar pumas? Muchos pensaron que Juan Carlos se había perdido o tal vez había decidido marcharse por voluntad propia. Pero sus amigos insistían. No era ese tipo de persona. Era apasionado por la naturaleza, sí, pero jamás se iría sin decir nada. No tenía enemigos, no tenía deudas, no había razones lógicas. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Los rumores comenzaron. Algunos decían que vieron luces extrañas en el cielo la noche de su desaparición. Otros aseguraban haber escuchado un zumbido agudo durante varios minutos. Incluso hubo quienes afirmaron haber visto una figura brillante descendiendo detrás de la colina. Pero claro, ¿quién iba a creerles? La búsqueda duró semanas. Los medios locales cubrieron la historia, pero con el tiempo el caso cayó en el olvido. Nadie volvió a saber de Juan Carlos Romero, hasta que, 41 años después, una carta llegó. ¿Te imaginas recibir una carta de alguien que lleva más de 4 décadas desaparecido? ¿Qué harías tú en ese momento? ¿Lo creerías o pensarías que se trata de una broma cruel? Cuéntamelo en los comentarios. La carta no traía palabras, solo una fotografía. Una imagen desgastada con los bordes quemados y una escena que parecía sacada de un sueño o de una película de ciencia ficción. En la foto se ve a Juan Carlos claramente más joven que ahora debería ser, pero exactamente como cuando desapareció, de pie, mirando a la cámara con una leve sonrisa. Pero lo que más desconcertó fue el fondo de la imagen, un cielo púrpura, 2 lunas visibles en el horizonte y estructuras metálicas flotando a lo lejos. ¿Montaje? ¿Ficción? ¿Una pista real? Los expertos analizaron el papel fotográfico y aquí viene lo más increíble. La imagen estaba impresa con una técnica que no existía en 1982. Además, el reverso de la foto tenía un símbolo grabado, una especie de espiral con 3 líneas cruzadas. Los estudiosos del fenómeno ovni lo identificaron como un emblema que ya había aparecido en otros casos de contacto. Pero, ¿cómo era posible? ¿Cómo podía una persona enviar una imagen de sí misma desde un lugar que no pertenece a este mundo? ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? Las redes estallaron, el misterio se viralizó. Juan Carlos se convirtió en leyenda otra vez. Antes de seguir con esta historia que te dejará sin aliento, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video si te están sorprendiendo estos detalles. Así podremos seguir trayendo más casos como este que desafían la lógica y la realidad. La fotografía llegó primero a manos de su sobrina Clara, una joven estudiante de antropología que jamás conoció a su tío, pero había escuchado de él en reuniones familiares, como una especie de mito prohibido. Su madre apenas hablaba del tema. Fue un accidente, decía, una desgracia que no merece ser removida. Pero Clara siempre sintió que había algo más. Cuando vio el sobre sin remitente y la imagen en su interior, supo de inmediato quién era. Aunque jamás lo había visto en persona, su parecido con las fotos antiguas de la familia era innegable. Era Juan Carlos, inconfundible. Pero, ¿cómo es posible que no haya envejecido ni un día? Clara llevó la foto a su universidad. Profesores, colegas, expertos en edición digital. Nadie pudo determinar cómo fue hecha. Algunos pensaron
que era una imagen generada por inteligencia artificial. Otros creyeron que era una edición antigua muy elaborada, pero las pruebas químicas decían otra cosa. La tinta no coincidía con ninguna impresora moderna y el papel tenía trazas de un compuesto que no era terrestre. Sí, leíste bien. ¿Qué harías tú si encontraras un objeto físico con elementos que no existen en la Tierra? ¿Lo compartirías o lo esconderías por miedo? Escribe tu opinión en los comentarios. Quiero saber tu punto de vista. Lo que comenzó como una historia familiar olvidada se transformó en un fenómeno viral. La imagen fue compartida millones de veces. Algunos decían que era una campaña de marketing, otros que era una profecía en forma de advertencia. Pero todos, absolutamente todos, querían saber dónde estuvo Juan Carlos Romero todo este tiempo. Y entonces el cineero segundo sobrellegó, esta vez a un viejo amigo de Juan Carlos, Ernesto, que ya superaba los 70 años y apenas podía caminar. Lo entregó personalmente un hombre de traje gris, sin mediar palabra. «Esto es para usted», dijo, y se marchó. El contenido era aún más perturbador. Una hoja escrita a máquina con un solo mensaje. La línea se ha roto. Estoy en el ciclo, pero no por mucho. Recuerda lo que vimos en la loma, no fue un sueño. Ernesto rompió en llanto. La loma era una colina donde ambos solían ir de jóvenes. Años atrás habían jurado nunca hablar de lo que presenciaron. Ahí una noche de 1979. Luces danzando en el cielo, figuras que se movían como sombras líquidas y un silencio tan profundo que dolía. Pensaron que era un delirio compartido, pero ahora la carta confirmaba que no estaban locos. Te amo. ¿Pasado alguna vez algo que pensaste que fue un sueño, pero años después comienzas a sospechar que fue real? ¿Crees que la mente puede borrar recuerdos para protegernos? Déjamelo en los comentarios. Lo más inquietante fue lo que vino después. Varios medios comenzaron a recibir fotografías similares, en diferentes países, con personas desaparecidas. Años atrás, todas de pie, con la misma sonrisa leve, bajo ese mismo cielo púrpura y esas dos lunas brillando detrás. Algunas imágenes eran anónimas, otras identificables. Incluso una mostraba a una mujer desaparecida en 1961 en México. Otra a un niño de Nueva Zelanda extraviado en 1994. Era un lugar, un portal, una dimensión. La teoría más aceptada era que existía un ciclo de retorno, como mencionaba la carta. Un espacio atemporal al que ciertas personas eran llevadas o tal vez elegidas y donde vivían por fuera de nuestra realidad. Pero, ¿quién o qué controlaba ese ciclo? Las preguntas superaban las respuestas. Los investigadores que se atrevieron a profundizar en el caso comenzaron a recibir advertencias. Algunos reportaron llamadas anónimas, otros seguimientos. Incluso uno de los forenses que analizó la tinta de la fotografía fue despedido sin explicación. Claramente, alguien no quería que esta historia saliera a la luz. Y en medio de todo, Clara recibió un último mensaje. Esta vez, un correo electrónico desde una cuenta cifrada. Decía: «No me busques, estoy más cerca de lo que crees». La imagen fue una grieta, pero ya se está cerrando. Antes de continuar con esta historia increíble, tómate un segundo para suscribirte al canal y darle like al video si estás disfrutando este misterio tanto como yo lo estoy contando. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estos relatos que parecen imposibles, pero tal vez no lo son. Pasaron días, semanas. La historia de Juan Carlos Romero ya no era solo un misterio argentino, se había convertido en un fenómeno global. Las teorías iban desde abducción extraterrestre hasta experimentos secretos del gobierno. Algunos incluso sugerían que era parte de un ciclo de reencarnación cósmica, donde ciertas almas eran transportadas a realidades paralelas para cumplir una función que aquí no comprenderíamos jamás. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Clara, decidida a no abandonar el caso, visitó por última vez la casa donde su tío vivía antes de desaparecer. Allí, en un viejo cobertizo oxidado detrás del terreno, encontró una caja que había pasado desapercibida durante décadas. Dentro, una libreta cubierta de polvo con dibujos, símbolos y, lo más impactante, coordenadas. Las cifras correspondían a un punto remoto en la Patagonia.
en medio de una zona sin cobertura, sin caminos, sin habitantes. Un lugar donde nadie tenía razones para estar. Pero Clara no lo dudó. Tomó su mochila, su cámara y se dirigió hacia el sur. No sabía qué iba a encontrar, pero algo dentro de ella le decía que debía ir. ¿Tú te atreverías a seguir coordenadas misteriosas sabiendo que podrías no volver? ¿Arriesgarías todo por la verdad? Escribe tu respuesta abajo. Quiero saber si eres de los que se lanza o de los que observa desde lejos. Tras 3 días de caminata, llegó al lugar. Lo que encontró fue una formación rocosa extraña, casi perfectamente simétrica, como si hubiera sido tallada por manos que no eran humanas. Al centro, una piedra enorme con el mismo símbolo de espiral de la fotografía. Clara encendió su cámara, documentó todo, pero cuando se acercó a tocar el símbolo, todo cambió. Un zumbido agudo llenó el aire, el viento se detuvo, el paisaje pareció congelarse como si el tiempo se hubiera suspendido por completo. Entonces lo vio, un destello, y ahí, frente a ella, apareció Juan Carlos. No había envejecido ni un solo día. Vestía ropa antigua, la misma con la que había salido aquella mañana de 1982. Su expresión era serena, pero sus ojos mostraban una tristeza profunda. No dijo nada durante varios segundos, solo la miró y luego murmuró: «No debiste venir, ellos ya saben». Clara, paralizada por el asombro, apenas pudo formular una palabra. «¿Dónde estuviste?», le preguntó, y él respondió: «No importa ya, lo que importa es que pronto todos lo sabrán». En ese momento, la grieta, esa fisura en el aire como una herida brillante flotando entre ellos, comenzó a cerrarse. Juan Carlos retrocedió, levantó una mano en señal de despedida y desapareció como si hubiera sido absorbido por la luz. Clara despertó horas después, desorientada, sola, con la cámara aún grabando. Revisó las imágenes, pero no había nada. Solo viento, solo roca, como si todo hubiera sido un sueño, pero no lo fue. En su mochila había una nueva fotografía. Ella y Juan Carlos juntos frente a la grieta. Una imagen que jamás fue tomada por ella. Una prueba irrefutable de que había estado allí, de que él estaba vivo. Hoy, esa imagen reposa en un archivo digital encriptado, porque los intentos por compartirla en línea han fracasado una y otra vez. Cuentas bloqueadas, videos eliminados, archivos corrompidos sin razón aparente, como si algo o alguien no quisiera que la verdad se sepa. ¿Crees que existen portales entre dimensiones? ¿O tal vez estamos siendo observados por seres que controlan lo que recordamos y lo que olvidamos? ¿Y si te dijera que ya has estado del otro lado, pero no lo recuerdas? Muchos afirman que hay personas que desaparecen por segundos, minutos, incluso días, y regresan sin saber que se han ido. ¿Podría ser ese el caso de Juan Carlos a una escala mayor? Hoy Clara vive en silencio, no ha vuelto a hablar públicamente del tema. Pero los que la conocen dicen que a veces, al mirar el cielo durante la noche, susurra nombres que nadie entiende. Tal vez esté esperando el próximo mensaje, o tal vez ya no esté entre nosotros. Lo único que queda claro es una cosa: la historia de Juan Carlos Romero aún no ha terminado. Gracias por llegar hasta aquí. Si este relato te atrapó, suscríbete al canal y dale like al video. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que hay otras realidades coexistiendo con la nuestra? ¿Y si esta historia fuera solo una de muchas esperando ser descubiertas?